Bueno, pues yo estoy aquí con alguien que hace de eso, de este mundo, algo un poquito mejor. Francisco, Paco para los amigos. Muy Yo te voy buena. a decir Paco porque yo te considero amigo, así que te voy a decir Paco, Paco. Paco. Veterinario. Veterinario. Veterinario por la gracia de ese amor que le tienes a tus animales, especialmente a los caballos, tengo entendido. Sí, especialmente los caballos y la ganadería. Yo me crié con animales desde chiquito y bueno, cogí la afición. Y Bueno. desde primero de GB tenía claro veterinario, y bueno, aquí estoy. Una historia, Paco Requena. Cuando yo te conozco a ti, fue en una cena con un amigo común, además un amigo también de los medios, y me sorprende todo lo que sabes. No diga ahora, no sé que eso no puede ser, porque sí que sabes muchísimo sobre animales. En el momento en que oigo el tema del mosquito, este famoso del lino, rápidamente me acuerdo de ti. Digo, este tiene que saber algo de eso. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene este mosquito? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ha habido siempre mosquitos, siempre hemos tenido picaduras, siempre... ¿Qué está pasando ahora? ¿Tenemos demasiado miedo o la realidad es que debemos de tenerlo? Bueno, ahí este mosquito, el mosquito es un vehículo transmisor de un virus que se llama West Nile virus, virus del oeste, virus de la fiebre del oeste del Nilo, viene del norte de África. ¿Cómo pasa el mosquito aquí a Europa? Hace unos años, pues bueno, se está notando que hay cambio climático, la temperatura es mayor y cada vez hay más tiempo mosquitos en el ambiente. ¿Cómo pasa el virus? Y dice, bueno, ¿y el virus del norte de África cómo entra en Europa? Pues entra por las aves migratorias. El reservorio de ese virus no son los mosquitos, los mosquitos solo es el vehículo transmisor. El reservorio donde se replica es las aves. Y en las aves migratorias pues vienen a la zona de marisma de Doñana, viene a los pueblos que hay al lado de la ribera del Guadalquivir, de Sevilla hacia abajo, es donde más casos se están dando, en la zona de Huelva, etcétera. Y a esas aves les pica un mosquito, ese mosquito les pica a un mamífero y desarrolla la enfermedad. Entre esos mamíferos, principalmente la especie doméstica que le afecta al caballo. Otros mamíferos que le afecta, nosotros, las personas. A los caballos les afecta que provoca una parálisis flácida con una serie de síntomas neurológicos y el caballo se queda como si fuera un perro sentado. Y es prácticamente imposible recuperarlo, al final hay que sacrificarlo. Es enfermedad de declaración obligatoria porque afecta a los humanos. No es zoonosis, porque no se transmite del caballo a las personas. Le puede picar a un caballo el mosquito, pero ahora el mosquito no puede picar al caballo y transmitírtelo a ti. Pero si le ha picado el caballo tenemos que tener en cuenta que nos puede afectar a las personas. Entonces, pues cada vez ¿Se transmite del caballo a las personas entonces? No. A ver, explícamelo porque no acabo de entenderlo. ¿Cómo nos puede afectar entonces? Pues te puede afectar lo mismo que un caballo. Imagínate que estamos aquí en el Mercado Victoria, sí, y me encuentro aquí que hay un caballo con... Aquí no pongan más cosas. Pues un caballo que hay con síntomas de West Nile. Pues entonces, a mí, igual que a ese caballo le ha picado un mosquito, a mí me puede picar otro mosquito. Porque está en el ambiente. Entonces declara obligatoriamente una zona, por ejemplo, imagínate, he visto casos en la zona de Écija, con compañeros, la zona de Écija, de Osuna, de Herrera, toda la zona esta que hay lagunas aquí en la campiña, y en la campiña de Córdoba hay un caso, pues se notifica a la Oficina Comarcal Agraria y a ellos a los distritos sanitarios de salud, dicen, oye, que tenemos estos animales, que cuidado que puede llegar casos a hospitales de personas con estos síntomas. Porque no se transmite, sino porque está en el ambiente, están los mosquitos. De hecho, así ha pasado. Así ha pasado. Muy grave, tiene sintomatología grave. Hace 4 años hubo, porque los primeros los casos primeros que hubo, hace 4 o 5 años, de unos franceses que fueron a la zona de los Palacios y Villafranca, en la zona de Sevilla, se contagiaron, a lo mejor la población de allí les pica a los mosquitos, pero tienen alguna inmunidad. ¿Tiene resistencia? Claro, y estas personas llegaron de Francia, estuvieron allí de excursión, viendo una excursión, me parece que venían a ver pájaros, etcétera. Cogieron los 4 y se fueron a Francia y allí saltó la voz de alarma. Entonces, pues, rápidamente la zona, cuando hay un caso, pues lo único que no se puede hacer nada más que use la gente repelente antimosquitos, y los hospitales y los centros de salud pues están alerta por si llega algún caso para poder actuar rápidamente. ¿Cuáles son los síntomas que nos
deben de llevar corriendo al hospital, porque claro, mosquitos no han picado siempre, incluso mosquitos. Sí, yo noto este año como que parecen agujas. Mosquitos empiezan con fiebres altas, en animales, en caballos signos neurológicos, en personas también se puede dar signos neurológicos como y casi todos son parálisis flácida. Parálisis flácida, ¿qué significa? Yo puedo tener una parálisis de un brazo y está el brazo, imagínate, rígido, es una parálisis espástica, y flácida es que lo tengo flácido, que no lo puedo mover. Y esos son los principales síntomas. Las personas con tratamiento hospitalario pues suelen reaccionar y suelen salir. Se ponen graves, pero además tratamiento sintomático, no es un virus mortal en personas. En el tema del caballo sí suele ser mortal. Hay algunos que se salvan, pero la mayoría no. Paco, ¿Córdoba debemos de preocuparnos por ese mosquito? En Córdoba se han dado casos, pero Córdoba, sobre todo la provincia, en la zona de campiña donde está la laguna del sur de la provincia, por ejemplo, la laguna de Tisca en Puente Genil, la laguna de Soñar, donde haya zona húmeda, donde haya humedales, que en los humedales hay mosquitos, pero que tengamos en cuenta que tienen que llegar aves migratorias, que si no llegan aves migratorias, pues... Tenemos los mosquitos de siempre. Los mosquitos están de siempre. Tenemos los mosquitos de siempre. Exactamente. Y bueno, y ante ese boom de las noticias de el West Nile, pues la gente, los propietarios de caballos, pues han querido vacunar a los caballos. ¿Existe una vacuna entonces? Existe una vacuna, y además muy efectiva para los caballos. Existe una vacuna bastante efectiva. Se pone una dosis, otra dosis de recordatorio al mes y medio y una vez al año. Es una vacuna que, bueno, normalmente la gente pues no la suele utilizar porque no hay muchos casos, excepto cuando ven casos en las noticias. Ahora han visto de personas y se creen... Claro. El miedo es que se creen que vaya el caballo a transmitirle algo imagínate que es un caballo de tu hijo y le vaya a transmitir al hijo. Ahí podemos estar totalmente seguros que del caballo a la persona no hay transmisión, porque el mosquito solo puede de las aves migratorias a un mamífero, y no hay transmisión cruzada, no es zoonosis. Lo que sí pasa, Paco, quizás yo creo que estará de acuerdo conmigo, en que ahora tenemos muchísimo miedo por todo, y en el momento que estamos hablando de una enfermedad y de cómo se puede transmitir, ya nos asustamos, y el miedo es irracional. Claro, el miedo es lo que mueve casi el mundo, y el desastre económico que está provocando esto del coronavirus, pues imagínate. Coronavirus, por ejemplo, que en animales también ha existido siempre. A mí eso me dejó sorprendida, porque tampoco sabía, o sea, que sobre los animales tenía esa incidencia, o sea que el COVID en animales existe desde hace ya tiempo, además. Bueno, el COVID es el nombre que se le ha puesto a esta cepa. A esta hora. Pero está el coronavirus, hay varias familias. El coronavirus bovino está emparentado con el coronavirus que tenemos en la actualidad de pandemia, pero el coronavirus bovino desde los años 60 está circulando. Se dieron los primeros casos en Australia y por toda Europa. Y aquí, por ejemplo, ¿cuál es la sintomatología del coronavirus que provoca la enfermedad en los bovinos? Pues normalmente a las vacas adultas no suele afectar mucho, pero cuando tienen terneros, en los primeros 2 meses de vida, cuando hace frío, es decir, cuando paren de octubre a enero, febrero, hace frío y hay humedad, que es cuando el ambiente hace que sea más propicia la transmisión del virus. Por eso aquí nos decían que cuando llegara el verano... Que se iba a acabar. Que se iba a acabar. Pensando que había una similitud entre un coronavirus y otro. Exactamente, ¿verdad? Los animales se acaban y aquí, imagínate, lo que está ahora subiendo. Pues en las vacas, hay alguna vaca que puede desarrollar síntomas, hay algunas con síntomas respiratorios, pero normalmente son síntomas entéricos, es decir, diarrea. Y entonces se lo transmite rápidamente a los terneritos. Imagínate un rebaño de 80 o 90 vacas que están paridas la mayoría, pues en el momento que una vaca tenga diarrea, la S se transmite, claro. Los terneritos están allí, tienen poca inmunidad y afecta al sistema entérico. Empiezan con una diarrea y van muriendo por la diarrea rápidamente. Hay un tratamiento sintomático, se pone suero, se pone antibioterapia, van bien, pero lo efectivo es la vacuna, y la vacuna existe para el coronavirus bovino. Para ese coronavirus bovino sí que sí. Exactamente, lo que pasa es que a un ternerito jovencito no tiene sistema inmune desarrollado, y entonces ¿qué hacemos? Pues se le pone a la madre en torno al mes y medio o 2 meses antes del parto. La madre desarrolla anticuerpos y cuando pare, la primera leche que toma el ternero, igual que la toman los niños, es el calostro.
Ahí quería yo Y el llegar. calostro lleva la inmunoglobulina y la membrana del intestino, el epitelio que tapiza la mucosa intestinal, solo está abierta las entre 6 y 8 primeras horas para grandes moléculas, y los anticuerpos son grandes moléculas proteicas, y pasa y hay una inmunidad pasiva, pasa los anticuerpos y es como si hubiera creado el animal sus propios anticuerpos, pasan de la madre por el calostro. Por eso es importante que las 6 o 8 primeras horas cualquier mamífero tome la leche de la madre. A partir de esas 8 horas se cierra la barrera del intestino y ya por mucho anticuerpo que tome no es igual, no pasan igual. Paco, vamos ahí a eso, porque hace poco he estado, vamos, hace unos días, leyendo una noticia que te estuve comentando también, de que parece ser que la leche de vaca nos puede procurar esa inmunidad frente al COVID. A colación de lo que estás diciendo, Sí, claro. Eso es así. Además ha salido en la noticia hace 2 o 3 días en todos los medios. Es una investigación que llevan a cabo desde la Universidad de Córdoba, el Departamento de Sanidad Animal. La dirige Antonio Arenas, que es catedrático, prestigioso catedrático, profesor mío que fue de enfermedades infecciosas, y además es presidente del Colegio de Veterinarios de aquí de Córdoba y es bastante querido por todos. Están llevando una investigación que lo que tratan es de averiguar si la leche puede prevenir contra el coronavirus. ¿Cómo lo hacen? Pues están haciendo que vacas aumenten su inmunidad, están poniendo pues con el coronavirus bovino, estamos hablando del coronavirus bovino, que aumente la inmunidad, es decir, que aumente los anticuerpos, pues con una serie de vacunas o inoculando virus inactivos o atenuados, y lo que hacen es que la vaca pues secreta anticuerpos a través de la leche, y viendo si esa leche, tomando la persona, que ya te he dicho que en las primeras horas de vida es cuando pasa la membrana, pero en adultos es muy raro que pase, pero si esa leche aumentamos mucho la cantidad de anticuerpos, pues que tenga cierta inmunidad. Y la hipótesis de partida que han tenido, que he leído yo en la prensa, que les ha llevado a esto, es que los vaqueros, los que están en contacto con las vacas de leche, parece que no han tenido casos apenas de coronavirus, y su familia, por ejemplo, sí. Entonces pues puede haber una inmunidad cruzada del coronavirus bovino con el COVID, y están averiguando a ver si por ahí pudiera darse algo. Y están haciendo un estudio serio, y lo lleva Antonio Arenas, que además está en el comité de expertos de la Junta de Andalucía. Entonces pues... No estamos hablando de un estudio que a lo mejor puede parecernos como una cosa de ciencia ficción, estamos hablando de un estudio real y serio. Más que por la leche, si sacaran alguna forma de alguna inmunidad vacunal, pues la mejor forma de proporcionar vacunas a humanos sería, pues imagínate, si necesitan animales que se inmunizan, pues tienes que sacar suero y tienes que inactivar el virus. La primera vacuna de la viruela surgió de una vaca. Entonces una vaca pues es una fábrica de producir anticuerpos, porque una vaca, pues si pesa, imagínate, una vaca de 500 kilos, el 8% de su peso es sangre, 5 por 8, 40 kilos, y de esos 40 kilos de sangre que tiene, pues un 35-40% es el valor hematocrito, que son las células, el resto es plasma. En ese plasma puede estar sacando la vaca pues 1 o 2 litros diarios y purificando anticuerpos y haciendo vacunas. Yo creo que van buscando algún tipo de vacuna o que provoca alguna inmunidad cruzada. Aquí hay que cada uno en su campo tirar por donde pueda. Los veterinarios son los que más experiencia tienen en crear vacunas, porque hemos estado siempre creando vacunas en distintos virus, distintas bacterias, distintas enfermedades para distintas especies, y cuando sale algo, imagínate, el coronavirus bovino desde los años 60 está, que no hace tanto, y llevan vacunándose la ganadería pues hace 15 años, 20, y con una efectividad bastante, muy alta. Está claro que ahora mismo cualquier idea que pueda venir de la mano de una ayuda para que salgamos de esto, es bienvenida, claro. Lo que pasa es que esta cepa de virus, pues se dice que ha podido escapar de un laboratorio con ingeniería genética. Siempre dicen que puede venir, que viene de los chinos. Los coronavirus, los reservorios eran los murciélagos, pero claro, siempre ha habido gente que comería allí murciélagos y comería esos animales. O sea, es raro.
Pero la realidad es que está en los murciélagos. La realidad, igual que te he hablado del virus del West Nile, que es el reservorio de los pájaros, el coronavirus empezó en los murciélagos. El reservorio natural en los murciélagos. Pero claro, ¿cómo llega del murciélago a las personas? Pues ahí es donde en China dicen que se comen los murciélagos, o imagínate que hay una mordedura de un murciélago, o que un mosquito le pueda picar un murciélago y a una persona. Ahí ya no se sabe. Ahí es donde viene. Es importante, me imagino, saber de dónde viene, para saber de qué manera se puede atajar, ¿verdad? Sí, pero están diciendo que si viene de ingeniería genética. Vi yo hace poco una entrevista de un investigador francés que decía que tenía incluso un número considerable de pares de bases del virus del SIDA, que puede ser que estuvieran haciendo una vacuna contra y que se escapó. Nos perdemos. Paco, lo que es muy raro es cómo se transmite rápidamente en cualquier condición ambiental. Podemos estar en invierno, ahora estamos en verano, que creíamos que se iba Pensábamos a atenuar. Que con el verano esto se iba a paliar, y resulta que, como bien has dicho tú hace un ratito, resulta que no. Pero al final sacarán la vacuna, seguro. ¿Tú eres optimista? Sí, tardará más o menos, pero en el momento que saquen la vacuna, pues la vacuna, muchas personas dicen, yo no me pongo la vacuna. Las vacunas tienen efectos secundarios que te puede dar una vacuna, es como una penicilina, te puede dar un shock anafiláctico, pero la vacuna o no te crea inmunidad o te crea inmunidad. Si te crea inmunidad al nivel que sea, pues eso que estás protegido. Es lo único además que nos queda, porque lo que queremos es tener nuestra normalidad, la que cada uno tuviera, y bueno, mantener esa vida que estábamos teniendo y que de repente se nos ha cortado a todos, porque nos ha dejado sin nuestra vida. Esa es la realidad. Claro, porque por mucha protección que queramos tener, es que no podemos estar todo el día pensando en el coronavirus. No podemos dejar de vivir. A él le pasó, de hecho estuvimos enseñando las imágenes, él fue la furgoneta que nosotros enseñamos no hace mucho con esta lluvia. Ahí en Camino de los Sastres. Ahí en Camino de los Sastres, justo estaba hablando con él y dice, Ana, mando a un amigo y para ver cómo estaba mi furgoneta, porque el tiempo que hacía... vacaciones. ¿Tiene un árbol encima? Tiene un árbol encima. Y digo, ¿cómo? Dice que tiene un árbol encima. Digo, bueno, pues nada. Imagínate que me dicen, pon una furgoneta o un coche debajo de cualquier árbol de Córdoba y si le cae te damos 1.000.000 de euros. Ni de lejos, vamos. Pero si no... ¿Era para ti? Pero este era para mí. Y bueno, ahí estamos, a ver si arreglan algo. Yo creo que no arreglarán nada, pero era un coche ya con cierta edad y ya... Pero bueno, todo sea eso, no pasó nada. Todo sea eso, por eso te voy a decir, todo sea eso, que además estuvimos nosotros en PTV allí quitando el cableado, sí, los que vinieron allá los cables era personal de PTV. Era personal nuestro, compañeros nuestros, y bueno, pues allí intentando paliar aquello. Sí. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí este ratito con nosotros, que nos hayas aclarado algunas cosas, porque es importante también, bueno, pues mientras más sepamos, más tenemos la seguridad de que podamos encontrar una vía. Ojalá que todos esos campos que están abiertos sirvan para llegar a la conclusión final de que hay que encontrar la vacuna entre uno y otro, y que volvamos a tomar una cerveza sin mascarilla y con tranquilidad, Paco. Exactamente. Eso es lo que nos hace falta. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Aquí.